Buenas tardes, comenzamos hoy un día más con estos vídeos de comentario explicativo de este libro que tengo a mis espaldas, Libertad o Tiranía, de esta historia novelada, y lo comenzamos como hacemos siempre en el punto en que lo dejamos el día anterior. Además, un punto ya sumamente interesante y dramático, que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Veíamos el día anterior y terminábamos así, que el día 1 de septiembre de 1939, a las 8:30 de la mañana, el embajador polaco en Londres despertó a Churchill, porque era amigo suyo, que estaba en esos momentos en su finca de Chartwell, despertó a las 8:30 para decirle que las tropas alemanas habían empezado a invadir Polonia. Automáticamente Churchill se vistió y se puso en camino hacia Londres, pero no hacia su casa, sino hacia la casa del primer ministro, hacia Downing Street, porque le había llamado Chamberlain. Llegó allí a hablar con Chamberlain y Chamberlain, nada más llegar, le ofreció entrar en el gobierno, sin decirle en qué cartera, posiblemente ministro sin cartera, pero entrar en el gobierno. Churchill aceptó por completo, se puso por completo a su disposición y estuvieron largamente charlando sobre la situación que se había creado y sobre el futuro que podía venir a partir de ese momento. Después de eso, Churchill se marchó a su casa y dijo que estaba a la espera de que le dijera a Chamberlain lo que tenía que hacer. Se fue a su casa y allí esperó, tranquilamente no, esperó lleno de ansiedad, pero esperó en su casa. Ese mismo día 1 de septiembre, a las 6 de la tarde, se reunieron la Cámara de los Comunes y Chamberlain no habló nada de ultimátum, no tenía ganas de hacer ningún ultimátum a Alemania. Simplemente dijo que iba a mandar una petición de que se retirasen las tropas para evitar el máximo problema y para evitar entrar en un conflicto de guerra. Mandó esa comunicación a Alemania, no tuvo ninguna respuesta, Alemania seguía con lo suyo y así acabó aquel día 1 de septiembre de 1939. Churchill, en su casa de Londres en ese momento, estaba ansioso, desesperanzado, preocupadísimo. Desde todas horas de la madrugada del día 2 estuvo dando vueltas por la casa, estaba como un león enjaulado de un sitio para otro, esperando con ansiedad que le llamase Chamberlain, y pasaban las horas y no le llamaba, hasta el punto de que, bueno, a mitad de la mañana, hacia las 12 de la mañana, se reunió el gabinete, el propio gabinete británico, y tomó la decisión de mandar un ultimátum con fecha a las 24 horas de ese día, es decir, desde las 12 de la mañana cuando se tomó esa decisión hasta las 12 de la noche, y era la fecha tope del ultimátum. Bien, a las 5 de la tarde se volvió a reunir la Cámara de los Comunes y la sorpresa general fue que Chamberlain no dijo nada del ultimátum, y no lo dijo por una sencilla razón, porque no lo había mandado ni lo quería mandar. Simplemente dijo que iba a mandar una comunicación donde iba a pedirle, con palabras un tanto diplomáticas, que iba a pedirle que se retirasen y que si Alemania se retiraba de esa actuación bélica que estaba haciendo, él consideraría que no había pasado nada, que todo podía volver a la situación que estaba antes de esa agresión. La Cámara se quedó pasmada de esa situación. Llevaban ya día y medio, casi 2 días, por así decir, de invasión de las tropas alemanas de Polonia y no se había tomado ninguna decisión. Ante esa situación, en la propia Cámara, 5 ministros del gobierno de Chamberlain se reunieron, estaban totalmente en contra de la postura de Chamberlain y tomaron la decisión de decirle al primer ministro, a Chamberlain, que si no daba un ultimátum, ellos dimitían. Se lo dijeron a Chamberlain. Chamberlain echó para atrás y decidió, sí, mandar el ultimátum, pero mandarlo al día siguiente. A todo esto, otros parlamentarios, cuando acabó la sesión, Churchill en esa sesión no dijo nada, no habló para nada, porque no tenía nada que decir, estaba esperando que le comentase algo Chamberlain y mientras tanto no quería interferir con su palabra. Se marchó a casa y a la casa de Churchill fueron también un conjunto de importantes parlamentarios británicos, entre ellos Anthony Eden, donde fueron a decirle a Churchill que qué pasaba, que la situación era realmente insostenible. Churchill les contó que había tenido la oferta de Chamberlain de entrar en el gobierno, pero que quizá ya a esas alturas se había vuelto atrás porque llevaba día y medio y no había recibido ninguna comunicación. Y entonces decidió mandarle una carta, mandar por escrito lo siguiente. Le dijo a Chamberlain que hacía falta un gobierno de concentración, que tenía que entrar el Partido Laborista y el Partido Liberal. Y al mismo tiempo le pidió que no hiciese ninguna declaración pública acerca de su persona, de la persona de Churchill, antes de haber tenido otro encuentro con él y poder haber hablado cara a cara. Bien, así terminó
el segundo día, el día 2 de septiembre. Y al día siguiente, el día 3, a las 9 en punto de la mañana, el gobierno británico tomó por fin la decisión y la ejecutó de mandar un ultimátum a Alemania, un ultimátum con vencimiento 2 horas después, a las 11 de la mañana. Bien, poco tiempo después de las 11 no había habido ninguna respuesta por parte de Alemania y entonces Inglaterra se consideró en guerra oficialmente contra Alemania. A partir de ese momento yo creo que tuvo lugar, hago un pequeño paréntesis, aquella película famosa de El discurso del rey, que fue cuando se pronunció a partir de ese momento, y estando ya en guerra se reunió la Cámara de los Comunes un poco después, a las 12, llena de emoción, ya estaban en guerra oficialmente, y en ese momento Churchill sí se levantó para dar un discurso, como todos los últimos que estaba dando, memorable, donde explicó cuál era el sentido de esa guerra. Dijo que no era una guerra para intentar conquistar territorios al estilo colonial, ni siquiera una guerra para tener ganancias de ningún tipo, sino que era una guerra para defender la moral y la dignidad de la persona, para ir contra la tiranía y para hacer reverdecer los derechos humanos y la dignidad de la persona. El discurso fue, como los últimos que estaba pronunciando, memorable, con la Cámara en un silencio tremendo, y después de ese discurso Chamberlain le llamó y le reunió en un despacho que el propio Chamberlain tenía en la Cámara de los Comunes, y entonces le ofreció en concreto la cartera de Marina, es decir, ser el ministro de Marina, lo que allí se llamaba primer lord del Almirantazgo. Curiosamente, la misma cartera que él había tenido 28 años antes, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que era una cartera verdaderamente importante, que era la tercera en importancia del gobierno. En el gobierno británico, después del primer ministro, se considera que la segunda en importancia es la cartera de Hacienda y la tercera la de Marina. Pues bien, aceptó encantado esa cartera 28 años después de haberla tenido a sus 36 años, como digo al principio de la Primera Guerra Mundial, y en esos momentos, cuando se enteraron en el almirantazgo que volvía Churchill a ser primer lord del almirantazgo, cuentan que se mandó una comunicación a todos los barcos de la Armada diciéndoles escuetamente lo siguiente: Winston ha vuelto. Bien, después de esa reunión, cuando se enteró Hitler de que había estado de guerra contra Alemania, no le dio mayor importancia, se sorprendió, pero no le dio mayor importancia porque pensó que lo hacían solamente por quedar bien, pero estaba convencido que los ingleses no tenían ganas de pelear. Es más, les dijo a las personas que les rodeaban que si no hacían ellos ninguna acción de guerra, que la cosa terminaría en agua de borrajas porque los ingleses no tenían valor para enfrentarse a él. Bien, a todo esto, cuando llegó la noticia de que Churchill había entrado en el gobierno, eso sí que le pilló por sorpresa y le quedó estupefacto. En aquel momento cuentan las crónicas que Goering, cuando se enteró de la noticia, se desplomó, por así decir, en un sofá, porque había pensado que la guerra entonces empezaba realmente. Cuando Churchill asumió, porque Churchill era realmente la persona a quien realmente Hitler temía, y que en esos momentos Alemania y Hitler estaban convencidos de que la guerra había comenzado en serio. Pues bien, una vez ya nombrado primer lord del Almirantazgo, tuvo lugar el primer Consejo de Ministros, la primera reunión del gabinete a las 5 de la tarde, y después de ello Churchill se fue al despacho suyo a tomar posesión de ese despacho después de 28 años de haberlo ocupado. Bueno, aquí lo dejamos porque me parece que es importante ver ahora con algún detalle qué es lo que empezó a hacer Churchill ya en esta nueva vida que tenía. Ya no solamente se dedicaba a hablar, sino ahora tenía que actuar, y me parece que es importante para dejarlo y comenzar en esto en otro día. Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.